Aparte de eso, es el medio por el cual atraviesan las señales útiles que nos vienen de los satélites, ya sean satélites que nos transmiten televisión en forma directa, que nos permiten las comunicaciones satelitales, irradia desde tierra hasta el satélite y regresa y atraviesa estas zonas. Y como van a ver ustedes después, estas son a veces interferidas y malogradas, se puede decir, por algunos fenómenos que ocurren a estas alturas y que vamos a ver un poco más de detalle. Aparte de las condiciones normales en sí de la ionosfera, que se define con una cierta cantidad de electrones libres a diferentes alturas, existen fenómenos peculiares, inestabilidades en estas alturas que tal vez a la cual les voy a dedicar más tiempo porque tienen mayor implicancia y mayor interés desde el punto de vista científico. Primero tenemos el electrochorro ecuatorial. Esta es una corriente bastante fuerte que ocurre a aproximadamente 100 kilómetros de altura con un espesor de alrededor de 10 o 15 kilómetros. Este electrochorro está confinado en una banda de solamente más o menos 300, 600 kilómetros de ancho, centrados más o menos a la altura de Lima hoy en día. El otro fenómeno bastante interesante, espectacular cuando uno lo ve desde el punto de vista de radio, es lo que se conoce como el fenómeno de spread F en inglés, F dispersa le llamamos en castellano. Y otros fenómenos de interés científico, más que práctico, aunque también tiene ciertas practicalidades, son unos ecos que todavía no comprendemos a 150 kilómetros. Y luego ecos que provienen de la región D. Estos son ecos mucho más fuertes que los que normalmente obtenemos con Jicamarca. Bueno, Jicamarca, eso es importante. La razón que Jicamarca está donde está me estoy adelantando. Rápidamente vamos a ver ciertos fenómenos peculiares de la atmósfera neutra, simplemente del lado izquierdo, de la estratosfera. Ahí existe lo que se llama la oscilación cuasi bianual. Esta es una oscilación de 2 años de duración, no son vientos que se repiten cada año. Estamos acostumbrados a que en verano hace calor, en invierno hace frío, y esto es un ciclo anual. Y los vientos también, sobre todo en la superficie, tienen comportamientos que tienen en promedio estos ciclos anuales. Hay una onda con un ciclo bianual, cada 2 años aproximadamente, que lo hace bastante interesante porque no está sincronizado, no tiene que ver nada o muy poco en sí con la órbita solar, se repite. Esta es la oscilación cuasi bianual, que es un fenómeno ecuatorial que estamos nosotros en posición de estudiar. Acuérdense, el peruano en posición de estudiar, el hombre en altura. Este es otro gráfico de este fenómeno, pero veo que me estoy tomando más tiempo del que me tiene asignado, o sea que voy a pasar esto rápidamente. El doctor Chao mencionó el radar MST. Esta es una muestra de lo que puede hacer el radar de Jicamarca, y no necesariamente con el transmisor tan grande como con su transmisor gigante que tiene, sino con un transmisor relativamente pequeño. Podemos medir los vientos desde 4 kilómetros hasta aproximadamente 25 kilómetros minuto a minuto. Esto compárenlos ustedes con la tecnología normal que se usa en Corpac, por ejemplo, de lanzar un globo una vez al día. Deberían lanzar 2, y ha habido años en que lanzaban uno cada 2 días porque no tenían presupuesto. Y aquí tenemos un perfil de vientos no cada 2 días, sino que lo tenemos cada minuto, tanto de la componente este-oeste como la del norte-sur, como de la vertical, cosa que no pueden hacer los globos que se usan como trazadores del viento. Esta es una tecnología que se desarrolló en Jicamarca, no está ligado, se puede decir,
a peculiaridades de la latitud, pero lo menciono porque lo pusimos en forma corrida durante el Niño del año 83, con la idea de tratar de comprender qué cosa estaba sucediendo a estas alturas mientras sucedían todos estos fenómenos tan inusuales relacionados con el Niño del año 83. Ozono, dije, en la estratosfera está el ozono. Aquí hay algo interesante, tal vez ustedes no sepan, pero en el Perú la cantidad de ultravioleta que llega a la Tierra depende del espesor, no del espesor, de la cantidad integrada de ozono que hay en la atmósfera. Si barremos todo el ozono que hay en la atmósfera y lo traemos a nivel de la superficie, a presión atmosférica, tendríamos una capa de ozono, un océano de ozono de más o menos 3 centímetros llamemos 30 milímetros de espesor. Y esto se mide en lo que se llama Dobson Units, que es un equivalente a estos centímetros en unas unidades que el normal, la cantidad promedio de ozono en el globo terrestre es del orden de los 300 Dobson Units. En países donde está la mayor población, la China, Rusia, Europa, norte de Estados Unidos, Canadá, tienen estos niveles de ozono, o sea, están hasta cierto punto protegidos por 320 unidades Dobson. Nosotros, en el Ecuador, tenemos solamente 280 unidades Dobson. Esto es interesante porque durante el problema de la ozone hole y el protocolo de Montreal y todo esto, había la preocupación de que íbamos a reducir la cantidad de ozono y íbamos a tener más casos de cáncer, porque en lugar de tener los americanos decían, por ejemplo, o los mismos, o los europeos, o quien sea, en lugar de tener 320, en 25 o 30 años íbamos a tener 280, que iba a producir mayor número de casos de cáncer. En el Perú tenemos 280 todo el tiempo. Y si se van ustedes a Piura, donde es un clima soleado, en que no tienen el filtro de las nubes, y si se suben un poco, ¿no?, a 3.000 o 4.000 metros de altura, de incidencia que tiene un peruano a la radiación solar, en lo que se refiere a ultravioleta y la posibilidad de hacer cáncer, es tan grave como lo que no querían que sucediera en 30 años como consecuencia en sí de los fluorocarbonos. Profesor Ullman, 5 minutos. ¿Cuántos? 5. 5. Uy, que estoy recién el campo magnético. Esta es una peculiaridad. El campo magnético, el ecuador magnético no existe, no es paralelo al ecuador ecuatoriano. Tienes estas inflexiones y el Perú está en la inflexión más sur, que lo hace muy especial. La razón que pasa el ecuador magnético cerca de Lima hizo que los americanos construyeran esta facilidad, que fue el primer radar de su clase y todavía sigue siendo el más potente del mundo en el Perú. ¿Y qué les significa? Si no le dan ustedes ninguna importancia a la ciencia que ha producido, una entrada de aproximadamente $1 millón anuales, $1 millón anuales equivalente en sí a la exportación que hacemos de pisco al exterior. El electrochorro ecuatoriano, si recuerdan, esa es esa capita que estaba a 100 kilómetros de altura. Los primeros estudios que se hacen y que vienen al Perú a hacerlo es tratar de entender por qué es que se podían comunicar más allá del horizonte en latitudes como las nuestras. Y vinieron en ese tiempo el doctor Bowles y Cohen, hicieron un experimento para hacer propagación entre Antofagasta y Guayaquil, un ejemplo en sí de ciencia o científicos que vienen al Perú a estudiar un fenómeno peculiar nuestro. Este mismo señor, ¿cómo te dice? Bowles, que estuvo haciendo este experimento, es el que trajo el radar de Jicamarca. Podía haberse llevado a la India o al Brasil, pero ya había estado al Perú, lo habían tratado bien,
decidió venir al Perú para construir